Bueno, ahora teóricamente en marzo tendría que iniciar el proceso eleccionario. Todavía no hay ninguna resolución del Consejo Superior al respecto, pero yo imagino que ahora en febrero se dará ya un programa electoral que generalmente comienza, al menos en otros años, en el 2018 por ejemplo, comienza en marzo, bueno, y finaliza en mayo con las elecciones generales y fines de mayo si hubiera una segunda vuelta. Ajá. Pero la convocatoria no está. Ahora, este plano, este marco de restricciones que, bueno, ahora está todo nuevamente, no sé si normalizado a full, pero bueno, con una mayor flexibilidad casi total, te diría, aunque es el plano universitario el que más se resiste a esa flexibilización. ¿Este proceso electivo va a tener algún tipo de particularidad en función de la pandemia o del COVID, o debería hacerse en términos como otras veces se ha hecho para la renovación de autoridades en Comahue? Y la lógica a mí me diría que tendría que ser un proceso eleccionario normal. Hemos pasado elecciones nacionales en octubre y fue un proceso que se desarrolló en forma normal. Pero la universidad siempre es una excepción a esa normalidad que existe. Fíjate que en los colegios secundarios, en los colegios primarios ya se ha anunciado la vuelta a la presencialidad plena, y aquí en la Universidad de Comahue todavía se está discutiendo si va a haber aforo o no hay aforo. Por el momento sigue vigente un protocolo que dice que hay un aforo del 30%, el cuerpo docente no ha vuelto a las oficinas en forma masiva, somos muy poquitos los que estamos yendo, o sea que estamos viviendo una realidad que no es la realidad del entorno. Bueno, el presidente creo que ayer anunció el regreso a las clases con las bocas destapadas, creo que fue la expresión que usó, y bueno, y nosotros estamos en una situación de incertidumbre, que todavía no sabemos si van a empezar las clases, si van a empezar las clases con presencialidad plena, con presencialidad mezclada con virtualidad. Hay una incertidumbre, como te decía, muy, muy grande al respecto. Uh-huh. Y como espacio político, ¿qué están observando respecto de lo que debería ser en la universidad, Sergio? Bueno, nosotros ya en nuestra campaña en el 2018, muchas cosas que criticábamos, como la falta de democracia, la falta de iniciativas a proponer nuevas carreras, a los concursos docentes, eso está, si estaba mal en el 2018, hoy creemos que están muchísimo peor. Como te decía, ya hemos tenido 2 años de pandemia con restricción a la presencialidad, los concursos no se han realizado, en estos momentos se están regularizando los docentes a través de paritarias, el Consejo Superior no está funcionando a pleno, sigue, aunque parezca mentira, con las reuniones virtuales. Es una situación, para nosotros, hacemos una evaluación que estamos igual o incluso peor que el 2018, así que estamos juntándonos, ¿por qué, estamos perdón, trabajando. Sergio, ¿y por qué eso sería reprochable, por ejemplo, las reuniones de los órganos de gobierno, como pueden ser el Consejo Superior o los directivos de las facultades? Sería un despropósito que sigan siendo virtuales, a sabiendas de que movilizar a los consejeros superiores también significa un costo, mientras que hacerlo virtual probablemente impactaría de otra manera desde lo presupuestario para la universidad. Claro, pero es una mirada muy economicista la mía, pero yo sé que cada vez que se reúne el Consejo Superior de la Universidad implica un desembolso de plata en viáticos. Sí, en realidad es algo ínfimo comparado con el presupuesto de la universidad, y me parece que hacer política también significan los encuentros, las reuniones, las charlas, más allá de las que se realizan en la mesa del Consejo Superior. Hay un montón de instancias de política, de comunicación, que para mí son esenciales en la vida política. Y me parece que compensa las reuniones presenciales, como sí se están haciendo en algunas facultades, respecto a la virtualidad, con todas estas ventajas que yo te digo. El contacto, las reuniones de decanos son esenciales, y la presencialidad en algunos asuntos no reemplaza totalmente el tete-a-tete. Me parece que es muy importante juntarse, reunirse, intercambiar opiniones. Están las conversaciones que se hacen públicas en un espacio de reunión donde están todos, y después también hay encuentros que no dejan de ser importantes a nivel personal, conversaciones, intercambios, que a mí me parece que la virtualidad no lo permite. De hecho,
los órganos de gobierno de las distintas instancias, municipales, legislativas provinciales, el Congreso Nacional, están funcionando a pleno. Uh-huh. Y en términos de renovación digamos, de la actividad o de reinicio de la actividad áulica, el pase por la pandemia, ¿cómo advertís que va a formatear nuevamente el funcionamiento de la universidad desde la transferencia de saberes, de conocimientos, digo, ¿no? Esto de las aulas virtuales, las aulas híbridas, las aulas presenciales? ¿Se puede desconocer totalmente lo que ha pasado y cómo hemos desembarcado en esta suerte de virtualidad en el último tiempo, y eso cómo va a configurar nuevamente el sistema educativo universitario? ¿Hay una transformación en vista y en el corto plazo para la universidad en función de esta experiencia? ¿Cómo ven ese futuro que no es tan lejano, ni siquiera de medio plazo, es inmediato casi, te diría? A mí me parece que esta experiencia de la pandemia, que tuvo sus cosas malas, también dejó algunas cosas buenas, como esta experiencia de la virtualidad. Muchas cosas de la virtualidad, para mí, hay que rescatarlas y van a permanecer en la universidad. Nosotros tenemos el 100% de nuestras carreras presenciales, si bien el Estado Nacional, a través de la CONEO, permite 3 formas de carreras: las presenciales, las semipresenciales y las totalmente a distancia. Nosotros hasta el mes de octubre del año pasado no teníamos reconocido a nivel nacional nuestro sistema de educación a distancia. Ahora, gracias a Dios, hemos obtenido esa autorización, y a mí me parece que ahora viene un planteo de incorporar la virtualidad en forma formal en nuestros planes de estudios, adecuarlos. Por supuesto, hay materias que son más propicias para un dictado virtual que otras, y habrá que darse esa discusión de cómo se va a ir incorporando, que es algo que se viene, la educación virtual acompañado de la presencialidad. E incluso no descarto que haya propuestas de carreras que sean totalmente virtuales. El problema que ha habido ahora en estos 2 años de pandemia, que planes de estudio elaborados para ser dictados en presencialidad 100% fueron adecuados, si se puede usar esa palabra, en forma repentina para darlo en forma virtual, sin un análisis profundo de qué cosas sí pueden ser virtuales, qué cosas pueden ser deben ser presenciales. De hecho, hay carreras que permiten menos presencialidad que otra. Una carrera de medicina, yo no me imagino las prácticas de laboratorio o de quirófano hechas en formas virtuales. Hay otras, contador público, abogacía, que quizás tenga una posibilidad mucho más alta de ser adaptadas a la virtualidad. Claro. Esa discusión se está planteando en el espacio político de ustedes. Digo, se está revitalizando ese espacio político que alguna vez presentó la fórmula hace 4 años atrás para Mardi Jurgey para el rectorado. Digo, ¿esta discusión o la discusión es más o menos política? Digamos, ¿qué es lo que está funcionando o no de la universidad? A ver, si se entiende la pregunta. ¿Se está discutiendo ese proyecto político de cómo debería ser la universidad o cómo deberá ser esa universidad? ¿O la discusión es más que nada en función de cómo se disputa el poder, el gobierno de la Casa de Estudios? En nuestro espacio, estos temas ya estaban incluidos en el año 2018, cuando no preveíamos para nada la pandemia. De hecho, base de nuestra plataforma política era la incorporación de la virtualidad, justamente, la creación de carreras cortas que nosotros creemos que son esenciales para un sector muy importante de la sociedad, la educación a distancia para dar posibilidad a las localidades alejadas de los asentamientos. Ya eran cosas que habían sido discutidas en el año 2018 y habían sido propuestas para llevar a cabo durante estos 4 años. Ahora, con la experiencia que hemos adquirido en estos 2 años de virtualidad, tenemos más elementos todavía para evaluar la conveniencia o no conveniencia del dictado virtual en ciertas áreas del conocimiento. Pero somos unos convencidos que se va evolucionando hacia eso, pero no una virtualidad forzada como la que ocurrió, y quizás con muchísimo esfuerzo, por supuesto, pero no con el suficiente conocimiento para que su implementación sea realmente efectiva. Claro. Sergio, ¿y esa virtualidad, ese transformar algunas de las ofertas que tiene la universidad de presenciales en virtuales,
implicaría tal vez la transformación de esa expansión territorial que tiene la universidad y tal vez achicarla en esos aspectos, teniendo en cuenta que va a poder lograr llegar a esos mismos lugares, a cada rincón a través de la web y no necesariamente contener una estructura o infraestructura montada en cada rincón de la región? Y para mí no es un achicamiento, sino es una expansión. A lo que tenemos, expandirle una mayor oferta académica y con distintas alternativas de dictado. Mantener todo lo que se tiene y ampliar hacia carreras que pueden ser factibles de este dictado y que también, por supuesto, sean una necesidad, un requerimiento de la sociedad en los lugares donde uno puede llegar a implementarlas. También hay que pensar que la virtualidad no es una reducción de recursos humanos ni didácticos pedagógicos. Una virtualidad bien dictada incluso requiere de mayor esfuerzo, de mayor cuerpo docente para la atención permanente, tanto del dictado de clases teóricas, prácticas, como de apoyatura. No es nada más que armar un video y sin participación del docente se dicte una carrera virtual. Claro. Implica un esfuerzo y una inversión en recurso humano importantísima. ¿Qué sectores hoy están confluyendo, digamos, en esto que podría ser una opción? Porque tengo entendido que hoy hay una reunión que ha sido convocada quizás para no estar tan dispersos como fue la última elección. En la última elección, en la primera instancia, hubo algo así como 5 candidaturas distintas. ¿Puede ser que en esta oportunidad estén tratando de unificar esos espacios? Y yo creo que sí. De hecho, reuniones están habiendo en forma bastante periódica, ahora a partir de la finalización de la licencia anual ordinaria del receso del mes de enero. Sí debo reconocer que hay poco movimiento en la universidad y estamos atrasados en cuanto a las reuniones, la propuesta, la presentación de candidatos que hace 4 años, ya en diciembre, estaban en la palestra. Pero ahora hay movimiento, sobre todo de las autoridades actuales y las aspirantes, y se están conformando propuestas, analizando las viejas propuestas, como vos decías, sectores que habíamos ido separados en las elecciones anteriores, ahora creemos que tenemos que juntarnos y estamos conversando en eso, viendo de confluir con las distintas propuestas, que muchas cosas eran semejantes. Ok. Sergio, muchísimas gracias por esta gentileza. Seguiremos en contacto porque el proceso electivo se avecina. Así que bueno, seguiremos charlando. Siempre dispuesto y un gusto hablar con vos, Agustín.